Hay frases que uno escucha y no entiende de inmediato. Frases que entran por el oído, bajan despacio y no explotan hasta que el silencio les da espacio. Mi hijo tenía 7 años. Tenía la boca llena de macarrones y me destruyó la vida en 12 palabras sin saberlo, sin quererlo, con la misma inocencia con la que un niño abre una puerta sin saber que al otro lado hay un abismo. Lo que les voy a contar hoy no es solo la historia de una traición. Es la historia de cómo un niño de 7 años, sin apuro y sin malicia, le devolvió a su padre la única cosa que nadie debería perder: la claridad. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Valentín Izquierdo Montoya. Tengo 52 años y desde hace más de 25 trabajo como auditor fiscal en la Delegación Provincial de Hacienda. Soy un hombre de números, no de los números fríos que la gente imagina cuando escucha esa palabra, sino de los que cuentan historias, los que revelan cuando alguien miente, cuando algo no cuadra, cuando hay un hueco entre lo que se dice y lo que realmente ocurrió. He pasado décadas leyendo balances, cruzando fechas, identificando patrones donde otros solo ven columnas de cifras. Eso me lo enseñaron los años, y eso, sin que yo lo buscara, terminó siendo la herramienta que me salvó. Pero antes de los números estaba la vida. Y la vida ese martes tenía el aspecto de una tarde ordinaria de octubre. Era el 14 de octubre de 2023. Un martes frío del otoño castellano, de esos en que el sol se rinde a media tarde y las calles huelen a tierra húmeda y a castañas asadas en los puestos de la esquina. Yo había llegado a casa a las 2:30, antes de lo habitual, porque una reunión en la delegación se canceló sin aviso, y decidí aprovechar para comer tranquilo. Encarnación no estaba. Eso no era raro. Llevaba meses llegando tarde, siempre con una explicación distinta pero con el mismo tono, el de quien repite algo que ya ensayó. Calenté la comida, puse la mesa para 2 y a las 3:45 escuché el sonido que me ordenaba el mundo cada tarde. El portón del edificio, los pasos pequeños en la escalera y luego la voz de Simón llamando desde el descansillo: «Papá, ya estoy». 7 años, el pelo revuelto, como siempre, la mochila roja colgada de un solo hombro, como si cargarla de los dos fuera un esfuerzo innecesario. Entró con esa energía que tienen los niños que todavía no conocen el cansancio, se lavó las manos porque yo se lo pedí antes de que llegara a la silla, y se instaló frente al plato con la concentración seria de quien tiene hambre de verdad. Comimos. Hablamos de lo que hablan un padre y un hijo de 7 años, el examen de mates que había salido bien, el compañero que le había dicho algo raro en el recreo, el partido del fin de semana. Yo escuchaba, respondía. Era una tarde como cualquier otra, o eso creía yo, porque los desastres, ya lo sé ahora, pocas veces avisan. Fue entonces cuando Simón levantó la vista del plato. No había urgencia en su cara, ninguna señal de lo que venía. Solo la expresión tranquila de alguien que acaba de recordar un detalle que también quería mencionar. Algo entre el examen y el partido. «Papá, ¿ese señor es tío nuestro?» Dejé el tenedor sobre el plato, despacio, no por alarma, todavía no. «¿Qué señor, hijo?» «El del carro gris, el que estaba con mamá antes de que yo llegara». El tiempo hizo algo extraño en ese instante. No se detuvo, porque eso no ocurre fuera de las películas. Pero sí se volvió más denso, como si el aire de la cocina hubiera ganado peso sin que nadie lo pidiera. Seguí mirando a Simón. Él ya había vuelto a comer. Para él era un detalle más del día, sin importancia, algo entre la nota del examen y lo del recreo. «¿Dónde los viste, Simón?» «En la calle de atrás del cole». El carro estaba parado y mamá estaba hablando con él. Pero cuando me vio a mí se puso seria, como cuando hago algo malo. Y luego el señor se fue y mamá me dijo que era alguien del trabajo. Silencio. Solo el sonido del tenedor de Simón raspando el fondo del plato. Pero la abrazó muy fuerte antes de que el carro arrancara. «Los del trabajo también se abrazan así, papá». Había una mosca en algún lugar de la cocina.
Lo noté en ese momento sin querer, porque el silencio se volvió tan completo que cualquier cosa pequeña llenaba todo el espacio. La mosca, el grifo que goteaba levemente, el sonido de la calle 5 pisos más abajo y la voz de Simón serena, esperando una respuesta que yo todavía no había terminado de procesar. Sonreí. Le dije que sí, que a veces los compañeros de trabajo también se abrazan, que no era nada raro, que terminara el postre, que luego teníamos que repasar las tablas del 6. Simón asintió, completamente conforme con la respuesta, y siguió comiendo. Yo me quedé sentado, con la espalda recta, con la cara en su lugar, con 23 años de matrimonio desmoronándose en silencio dentro de mi pecho, mientras el niño que tenía delante no notaba absolutamente nada. No fue rabia lo que sentí en ese momento. Eso vino después. Lo primero fue algo mucho más frío, la sensación de que un número que llevaba tiempo sin cuadrar acababa de encontrar su error, y que el error era enorme. Encarnación llegó a las 7:10. Traía una bolsa del supermercado que nadie había pedido, y una sonrisa que yo ya sabía leer de memoria. La sonrisa de quien llega con la historia preparada por si acaso, envuelta en normalidad. Me dio un beso en la mejilla. Preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que tranquilo, que Simón había sacado buena nota en el examen. Ella se relajó visiblemente, dejó la bolsa en la encimera y empezó a hablar del tráfico. Yo asentí. Respondí lo necesario. Y mientras ella hablaba, yo ya estaba mirando otra cosa. No a ella, sino al espacio entre lo que decía y lo que sus palabras callaban. Llevaba 25 años leyendo ese tipo de silencios en los balances de otras personas. No había razón para que no supiera leerlos en el mío propio. Esa noche, cuando Encarnación se durmió, yo seguí despierto mirando el techo, sin moverme, sin hacer ruido, recordando cada detalle de los últimos meses con una atención que no había tenido antes, porque antes no tenía motivo para tenerla. Y así empezó todo. No con un grito, no con una escena, no con el momento dramático que uno imagina cuando piensa en el final de un matrimonio. Empezó con una mosca en la cocina, un plato de macarrones y la voz sin malicia de un niño de 7 años preguntando si los del trabajo también se abrazan así. Hay una diferencia entre sospechar y saber. La sospecha es ruidosa, se mueve, no deja dormir, pide confirmación a cada instante. El saber, en cambio, es silencioso, pesa. Se instala en el centro del pecho como un objeto denso y frío, y desde ahí lo reorganiza todo sin pedir permiso. Esa noche, mientras Encarnación dormía a mi lado con la respiración pausada de quien no tiene nada que temer, yo ya no sospechaba. Todavía no tenía pruebas. Pero algo en la manera en que mi mente empezó a ordenar los últimos meses me dijo que lo que buscaba estaba ahí, esperando a que alguien se molestara en mirarlo con atención. No me moví de la cama, no encendí la luz, solo me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, dejando que los recuerdos llegaran solos, uno detrás de otro, como piezas de un balance que nadie había querido cuadrar. El primero fue el de un viernes de abril. Encarnación había dicho que tenía una reunión de padres en el colegio de Simón. Yo me quedé en casa con el niño. A las 9 de la noche, cuando Simón ya dormía, ella llegó con el rímel corrido y me explicó que una de las madres había tenido un disgusto y habían salido a tomar algo para que se calmara. Yo lo creí sin dudar. En ese momento, no había razón visible para no hacerlo. Pero esa noche, tumbado en la oscuridad, recordé que 2 días después recogí a Simón del colegio, y la tutora mencionó de pasada que la reunión de padres había sido la semana anterior. No la misma semana, la anterior. Dejé pasar ese recuerdo y llegó otro. Un sábado de junio en que Encarnación dijo que iba a casa de su amiga Soledad para ayudarla con unas cajas de la mudanza. Salió a las 11 de la mañana con ropa cómoda y volvió a las 7 de la tarde con el pelo recogido de forma diferente a como lo llevaba al salir. Nada llamativo, un detalle mínimo. Pero 3 semanas después, Simón me preguntó cuándo iban a visitar a Soledad,
porque hacía mucho que no la veía. Esa misma tarde se lo pregunté a Encarnación. Dudó un segundo antes de responder que Soledad había estado muy ocupada con el trabajo. Solo un segundo de pausa, pero yo llevo décadas analizando declaraciones y sé exactamente lo que vale un segundo de duda en el momento equivocado. Los recuerdos siguieron llegando sin prisa, como si hubieran estado guardados en fila esperando su turno. El jueves 12 de octubre, apenas 2 días antes de la conversación en la cocina, Encarnación llegó a casa con un perfume que yo no le había regalado y que no reconocía entre los suyos. Era discreto, no llamativo, del tipo que alguien elige precisamente para que no llame la atención. Lo noté cuando se acercó a saludarme, pero lo archivé en ese compartimento mental donde uno guarda las cosas que prefiere no examinar demasiado de cerca. Ahora ese compartimento estaba abierto de par en par, y lo que encontraba dentro ya no admitía interpretaciones alternativas. Había otros detalles. Los fines de semana en que Simón se quedaba con Amelia, la vecina del cuarto piso, sin que yo lo hubiera pedido y sin que Encarnación lo explicara más allá de un «es que necesito salir un momento y no quiero molestarte». Yo no siempre estaba ocupado. A veces simplemente estaba en casa leyendo y el niño se iba igualmente. En su momento pensé que era un gesto considerado. Esa noche entendí que la ausencia de Simón no era por conveniencia de nadie. Era una condición necesaria para algo que yo no debía ver. Y luego estaba el asunto del teléfono. No fue un episodio concreto lo que me vino a la mente, sino una costumbre nueva que Encarnación había incorporado gradualmente durante los últimos meses. Llevarlo siempre encima, incluso en casa, incluso un domingo por la mañana en pijama. Antes lo dejaba en cualquier superficie. Antes yo podía pedírselo para buscar un número y ella me lo pasaba sin pensarlo 2 veces. Ahora si yo me acercaba mientras ella miraba la pantalla, la giraba con un gesto que pretendía ser natural. Pretendía, pero no lo era. Hay una pregunta que no tarda en aparecer cuando uno cuenta estas cosas. ¿Por qué un hombre que se pasa la vida profesional identificando anomalías no fue capaz de ver las suyas propias? Es una pregunta justa y merece una respuesta honesta. La verdad es que hay cosas que uno no busca porque hacerlo implicaría encontrarlas. Y hay vidas enteras construidas sobre la decisión silenciosa de no mirar demasiado de cerca determinadas esquinas. Yo había construido 23 años sobre esa decisión, no por cobardía, por fe. Porque cuando uno lleva más de 2 décadas levantándose cada mañana al lado de la misma persona, la fe se convierte en un hábito tan arraigado que roza la ceguera. Esa noche entendí el precio exacto de haberlo hecho. Me levanté a las 4:15 de la madrugada. Fui a la cocina con cuidado, sin encender las luces del pasillo. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía de abajo. El frío del suelo se colaba a través de los calcetines. Un autobús nocturno pasó a lo lejos, con las ventanas iluminadas y sin pasajeros visibles. Todo estaba quieto. Ahí, en ese silencio que huele a madrugada y a calefacción apagada, tomé la única decisión que tenía sentido. No iba a actuar desde el dolor, iba a actuar desde la información. Porque el dolor comete errores, y yo no podía permitirme ninguno. Había aprendido eso en mis primeros años de carrera, cuando un compañero con mucha más experiencia que yo me dijo algo que nunca olvidé del todo. Que un informe presentado con las manos temblando es un informe lleno de grietas, y que las grietas son lo primero que busca quien quiere desacreditarte. Ese hombre se llamaba Evaristo. Llevaba años jubilado, pero esa madrugada, de pie en la cocina con el vaso en la mano, le di las gracias en silencio. Volví a la cama antes de las 5. Encarnación seguía dormida en la misma postura. Yo me coloqué en mi lado, cerré los ojos y por primera vez en horas respiré despacio y con propósito. No iba a decir nada todavía, no iba a alterar ningún gesto, ninguna rutina, ninguna de las costumbres que habíamos acumulado en 23 años bajo el mismo techo. Iba a observar, iba a documentar, y cuando tuviera todo lo que necesitaba, sin fisuras y sin cabos sueltos,
Entonces sí iba a moverme. Pero no antes. Amanecía cuando por fin conseguí cerrar los ojos. En la habitación de al lado, Simón dormía con esa tranquilidad absoluta que solo tienen los niños que se saben queridos. Él no tenía idea de lo que había desatado con 12 palabras dichas entre un bocado y otro. Y yo pensé, antes de quedarme dormido, que si podía evitar que lo supiera algún día, lo evitaría. Esa mañana, cuando el despertador sonó a las 7:30, me levanté, me duché, me puse el traje de siempre y desayuné con Encarnación y con Simón, como si la noche anterior hubiera sido una noche cualquiera. Le pregunté a ella si necesitaba que recogiera algo de camino a casa. Le até los cordones a él antes de que saliera corriendo hacia la puerta. Les dije adiós a los dos desde el descansillo, con la misma voz de siempre. Y bajé al coche llevando dentro algo que ninguno de los dos podía ver. La calma metódica y precisa de un hombre que ya sabe exactamente lo que tiene que hacer y que no tiene ninguna prisa por hacerlo mal. Durante 25 años, mi trabajo consistió en encontrar lo que otros no querían que encontrara. No hablo de grandes fraudes ni de operaciones elaboradas al estilo de las películas. Hablo de algo mucho más común y mucho más humano. El error pequeño, la cifra que no encaja, el patrón que se repite 2 veces de más. La mayoría de las irregularidades fiscales no nacen de la genialidad del que defrauda. Nacen de la costumbre, de la confianza excesiva en que nadie va a mirar con suficiente atención. Eso lo aprendí en mis primeros años de carrera y con el tiempo se convirtió en un instinto que ya no podía apagar aunque quisiera. El miércoles 16 de octubre, 2 días después de la conversación con Simón, llegué a la delegación 40 minutos antes de lo habitual. Saludé al vigilante de entrada, subí por las escaleras en lugar del ascensor como hacía siempre, y me instalé en mi despacho antes de que los fluorescentes del pasillo terminaran de encenderse del todo. No abrí los expedientes de trabajo. Abrí el portal de banca online desde el ordenador personal que guardaba en el cajón inferior del escritorio, ese que usaba exclusivamente para asuntos propios. Teníamos 2 cuentas conjuntas, la corriente del día a día y la de ahorro donde ingresábamos cada mes una cantidad fija para imprevistos y para los estudios de Simón cuando llegara el momento. También había una cuenta a mi nombre, solo mía, donde domiciliaba la nómina de la delegación, y una tarjeta adicional vinculada a la cuenta corriente que Encarnación usaba para los gastos del hogar. Empecé por los movimientos de la tarjeta adicional, no porque esperara encontrar algo ahí de inmediato, sino porque es donde siempre empieza cualquier análisis serio, en el punto que parece más inocente. Los primeros 3 meses que revisé, enero, febrero y marzo de ese mismo año, mostraban un flujo habitual. Supermercado, farmacia, gasolinera, algún comercio de ropa puntual. Nada fuera de lo ordinario. El importe medio mensual era consistente con lo que habíamos gastado en años anteriores, dentro de un margen razonable de variación. Pero en abril algo cambió. No de golpe. Así nunca cambia nada que valga la pena examinar. Fue gradual, casi imperceptible, para quien no estuviera buscando precisamente eso, una serie de cargos en establecimientos de hostelería que antes no aparecían con esa frecuencia, restaurantes que no reconocía, cafeterías a horas que no correspondían a ninguna rutina que yo conociera de Encarnación, importes moderados, ninguno por encima de 80 euros, todos perfectamente razonables por separado. Pero juntos, vistos en secuencia, dibujaban una cadencia que tenía su propio ritmo interno. Cada 10 o 12 días, con una regularidad que no era casualidad, anoté las fechas en un bloc de papel que saqué del segundo cajón. Bolígrafo azul, letra pequeña y apretada, como cuando preparo un informe de campo. Las puse en columna, una debajo de la otra, y las observé. Abril, 3 cargos, mayo, 4, junio, 3, julio, 2, pero en hoteles de precio medio que no aparecían en meses anteriores. Agosto, ninguno, que coincidía con el mes en que habíamos estado de vacaciones juntos en la costa. Los 3, Encarnación, Simón y yo. Septiembre, 4 cargos de hostelería y uno que me detuvo por completo. El cargo de septiembre era de una floristería. 107,50 €. Un viernes por la tarde.
Ese viernes yo había recogido a Simón del colegio porque Encarnación había dicho que tenía una revisión médica que se había alargado. Llegó a casa con las manos vacías, sin flores, sin nada que justificara ese gasto en ningún contexto doméstico que yo pudiera imaginar. Dejé el bolígrafo sobre el bloc y me recosté en la silla. El despacho todavía estaba en silencio. Afuera, en el pasillo, comenzaban a escucharse las primeras conversaciones del día. El sonido del café de la máquina del fondo, las sillas moviéndose. Yo estaba sentado en el centro de todo eso y al mismo tiempo completamente al margen, en un lugar donde el tiempo funcionaba de otra manera. Seguí mirando el extracto, ahora con más atención que antes, buscando lo que todavía no había encontrado, la transferencia. Porque los cargos en la tarjeta podían explicarse de muchas formas ante alguien que no supiera leer bien los datos. Pero una transferencia bancaria, recurrente a una cuenta desconocida, es otra cosa. Es un compromiso. Es alguien que decidió que la otra persona merecía un esfuerzo constante y planificado. La encontré en octubre del año anterior, 2022. Una transferencia de 300 euros a un número de cuenta que no figuraba en ninguno de nuestros registros habituales. Sin concepto. Solo el número de cuenta y la fecha. Al mes siguiente otra de igual importe. Y el siguiente. Y el siguiente. 12 meses consecutivos hasta marzo de ese año, en que el importe subió a 450 euros y la frecuencia se mantuvo. Desde entonces, sin interrupción, el mismo destino, el mismo día de cada mes, con una puntualidad que hablaba de un acuerdo consolidado, no de un impulso. Hice el cálculo en el margen del bloc. No necesité calculadora. 4.800 euros en el primer tramo y luego 3.600 más, hasta el momento en que yo estaba sentado leyendo aquello. 8.400 euros en total, a una cuenta que no era mía, que no era de ningún servicio que yo hubiera contratado y que no figuraba en ningún gasto que Encarnación me hubiera mencionado jamás. Guardé el bloque en el maletín, cerré el portal bancario, apagué el ordenador personal y lo volví a colocar en el cajón inferior, en exactamente la misma posición en que siempre estaba. Luego abrí los expedientes del día y empecé a trabajar. No porque el asunto de la cuenta pudiera esperar indefinidamente, sino porque yo sabía por experiencia que la información incompleta es el peor punto de partida para cualquier decisión. Lo que tenía esa mañana era suficiente para saber que algo había pasado durante meses delante de mis ojos. No era suficiente para saber exactamente qué, ni con quién, ni hasta qué profundidad llegaba todo aquello. Y actuar sobre información incompleta no era una opción que estuviera dispuesto a considerar. Había aprendido eso también de Evaristo, aquel compañero veterano de mis primeros años en la delegación. Me lo dijo una tarde mientras revisábamos juntos un expediente complicado, que los datos a medias son más peligrosos que la ignorancia porque te dan suficiente confianza para actuar y suficientes huecos para equivocarte. Le había dado la razón entonces. Esa mañana de octubre, con el maletín cerrado a mis pies y el expediente abierto sobre la mesa, le di las gracias una segunda vez. Esa tarde recogí a Simón del colegio como cualquier otro día. Fuimos andando hasta casa por la calle larga, la que pasa por la plaza, con la fuente de piedra que a él le gustaba rodear 2 veces antes de seguir. Lo escuché hablar del colegio, de sus compañeros, de una película que quería ver el fin de semana. Respondí a todo. Reí en los momentos correctos. Le compré un bollo en la panadería de la esquina porque era miércoles y los miércoles siempre le compraba uno. Encarnación llegó a casa a las 7:15 con cara de cansancio y una bolsa de plástico con pan y yogures. Me dio un beso en la mejilla. Le preguntó a Simón cómo le había ido. Puso los yogures en la nevera. Todo normal, todo perfectamente, cuidadosamente normal. Y yo sonreí, respondí, serví la cena y guardé dentro de mí con la misma precisión con que archivaba cualquier expediente, cada dato que todavía me faltaba encontrar. Hay una regla no escrita en el trabajo de auditoría que tardé años en comprender del todo. Nunca actúes sobre lo que crees que sabes. Actúa únicamente
sobre lo que puedes demostrar. La diferencia entre esas dos cosas no es semántica, es la diferencia entre ganar un proceso y perderlo, entre tener razón y poder probarla. Esa distinción, que había aplicado cientos de veces en expedientes ajenos, era ahora la que me separaba del error que no podía permitirme cometer. El número de cuenta al que se habían transferido 8.400 euros no era suficiente por sí solo. Era un hilo, y los hilos hay que tirar de ellos con paciencia, no arrancándolos de golpe. Conocía a Aurelio Santamaría Vidal desde hacía 11 años. Lo había conocido en el marco de una investigación cruzada entre la Delegación de Hacienda y la Brigada Económica de la Policía Provincial, cuando ambos trabajábamos sobre el mismo expediente desde flancos distintos. Era un hombre metódico, discreto hasta el extremo, con la clase de mirada que no se adquiere en ninguna academia, sino a base de años observando a personas que no quieren ser observadas. Cuando se jubiló anticipadamente de la policía, a los 47 años por un problema de rodilla que ya no le permitía el ritmo del trabajo de campo, abrió un servicio de investigación privada en la misma ciudad. Nos habíamos visto 3 veces desde entonces, siempre de manera casual, pero el tipo de confianza que se construye trabajando codo con codo en algo delicado no se pierde con el tiempo. Solo se duerme. Lo llamé desde el teléfono fijo del despacho de casa, un jueves por la mañana, mientras Encarnación estaba en el mercado y Simón en el colegio. Le dije que necesitaba hablar con él, sin detalles, solo eso. Aurelio respondió con la misma economía de palabras que lo caracterizaba. Cuando quieras. Quedamos para el lunes siguiente en una cafetería del centro que ninguno de los dos frecuentaba habitualmente. Llegué 10 minutos antes, pedí un café y lo dejé enfriarse sobre la mesa. Aurelio entró puntual, se sentó frente a mí, pidió agua y esperó. Le expliqué la situación con la precisión justa, el número de cuenta, el importe, la frecuencia, el periodo. Le di una copia del extracto con ese único movimiento marcado, el resto cubierto con un folio en blanco. No quería que tuviera más información de la necesaria para empezar. Aurelio lo miró durante unos segundos, lo dobló, se lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta y dijo una sola cosa antes de levantarse. «Dame 10 días». Me los tomé. 10 días en que la vida doméstica siguió con la misma superficie calma de siempre. Las mañanas con Simón, las cenas con Encarnación, los informes en la delegación, las tardes en la plaza. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, era como vivir en una habitación cuyas paredes se acercan 1 milímetro por hora. Uno no ve el movimiento, pero lo siente. Aurelio me llamó al 9º día, no al 10º. Le sobraba 1. Quedamos de nuevo en la misma cafetería, misma hora de la mañana, misma mesa del fondo. Esta vez él llegó antes que yo. Tenía una carpeta delgada de color marrón sobre la mesa, cerrada, con las manos apoyadas encima como si fuera a salir volando si las apartaba. Me la pasó en cuanto me senté. La abrí. La primera hoja era una ficha con nombre, fecha de nacimiento y actividad profesional. Leandro Crespo Barrios, 38 años, administrador único y socio mayoritario de una empresa de promoción inmobiliaria con sede en el polígono empresarial del norte de la ciudad. La segunda hoja era un extracto de actividad mercantil. La empresa tenía 6 años de antigüedad, facturación media anual por encima del 1.000.000 de euros, sin deudas públicas registradas. La tercera hoja era la que me detuvo. Era una fotografía, tomada desde un vehículo con teleobjetivo, en una calle que yo reconocí de inmediato, la calle posterior al colegio de Simón. La misma que mi hijo me había descrito 11 días atrás, entre un bocado y el siguiente. En la foto, Encarnación estaba de espaldas, parcialmente cubierta por la puerta abierta de un automóvil gris. Frente a ella, de frente a la cámara sin saberlo, un hombre de pelo oscuro, complexión media, con una camisa azul marino y una expresión que no era la de alguien despidiéndose de una conocida. Leandro Crespo Barrios, 38 años, 8 años menos que Encarnación y 14 menos que yo. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa fotografía. El café que me habían traído seguía intacto. Aurelio no dijo nada.
Era un hombre que sabía perfectamente cuándo el silencio era el único idioma apropiado. La cuarta hoja contenía un resumen de seguimiento. Aurelio había identificado el primer encuentro documentado entre ambos en un evento empresarial celebrado en el Hotel Palacio del Pinar el viernes 3 de marzo del año anterior, 2022. Un acto de networking del sector inmobiliario y de servicios al que Encarnación había asistido en representación de la empresa consultora donde trabajaba como coordinadora de proyectos. Yo recordaba ese viernes. Recordaba haber cenado solo con Simón, porque ella dijo que el acto terminaba tarde. Recordaba haber pensado que era una lástima que trabajara tanto. 18 meses. La relación llevaba 18 meses desde esa primera noche en el hotel del centro. 18 meses de viernes con excusas distintas, de cargos en restaurantes con horarios que no encajaban, de transferencias puntuales a una cuenta que ahora tenía nombre y apellidos. Doblé la carpeta, la coloqué sobre mis rodillas y le pregunté a Aurelio cuánto le debía por el trabajo. Me dio una cifra. Le transferí el importe esa misma tarde, desde una cuenta personal que Encarnación desconocía, abierta años atrás para gestionar una herencia menor de mi padre. No quería movimientos rastreables en los extractos conjuntos. Aurelio se levantó antes de salir, me puso una mano en el hombro un instante sin decir nada y se fue hacia la puerta con ese paso tranquilo suyo, el de quien ha visto demasiadas cosas como para que alguna todavía lo altere. Esa tarde llegué a casa antes que Simón. Entré en el despacho, cerré con llave, algo que no hacía habitualmente, y coloqué la carpeta marrón en el fondo del cajón inferior del armario, detrás de una caja de documentos del seguro del coche. Luego me senté en la silla giratoria y estuve un buen rato sin moverme, con las manos sobre los muslos y los ojos en la pared de enfrente. No lloré. Quiero ser honesto en esto. No lloré en ese momento. Sentí algo más parecido a un entumecimiento, como cuando uno toca algo muy frío y los dedos tardan unos segundos en registrar la sensación real. El dolor llegaría después, con toda su precisión. Esa tarde todavía estaba en ese intervalo extraño entre el golpe y el momento en que el cuerpo entiende lo que recibió. Cuando escuché el portón del edificio y los pasos pequeños en la escalera, guardé la llave del despacho en el bolsillo de la chaqueta. Abrí la puerta antes de que Simón llamara y lo recibí con la misma voz de siempre. «¿Qué tal el cole?» Él me dijo que bien, que había habido educación física y que estaba cansado pero con hambre. Le dije que perfecto, que la merienda estaba en la cocina, y mientras él dejaba la mochila roja en el suelo del pasillo y corría hacia la nevera, yo me quedé un segundo en el umbral del despacho, con la puerta entornada a mi espalda y la carpeta marrón guardada en el cajón, pensando que había llegado el momento de llamar a Tomás Revenga. Tomás Revenga Ochoa tenía 58 años, 22 de ejercicio como abogado de familia y una cualidad que yo valoraba por encima de cualquier título enmarcado en su despacho. Nunca decía lo que uno quería escuchar. Decía lo que era cierto, aunque costara, aunque la verdad llegara sin el envoltorio que uno preferiría. Lo conocí en 1998, cuando ambos vivíamos en el mismo edificio de la calle Corredera y compartíamos el mismo horario imposible de hombres jóvenes que intentaban construir algo a base de horas. Habíamos perdido el contacto durante algunos años y lo habíamos recuperado después, como ocurre con ciertas personas cuya presencia en la vida de uno no depende de la frecuencia, sino de la solidez. Lo llamé un lunes por la mañana desde el teléfono del despacho de casa, con la puerta cerrada con llave y Simón en el colegio. Le dije que necesitaba verlo en un contexto profesional, no personal, profesional. Tomás entendió la diferencia sin que yo la explicara y me citó para el miércoles siguiente a las 4 de la tarde en su despacho del centro. Mientras esperaba ese miércoles, hice lo que ningún otro hombre en mi situación habría podido hacer con la misma frialdad. Me senté frente al ordenador personal, con todos los extractos bancarios de los últimos 20 meses, la carpeta de Aurelio abierta a mi izquierda y un bloc de hojas cuadriculadas a mi derecha. Hice lo que llevaba décadas haciendo en expedientes ajenos. Construí una tabla de correspondencias. En la columna izquierda
las fechas que Aurelio había documentado. Encuentros verificados, desplazamientos registrados, noches fuera de casa con coartada laboral. En la columna central, los cargos en la tarjeta adicional que coincidían con esas fechas. Restaurantes, hoteles de precio medio, una joyería en mayo que había pasado completamente inadvertida, entre otros gastos de ese mes. En la columna derecha, las transferencias mensuales a la cuenta de Leandro Crespo, que no eran transferencias directas a su nombre, sino a una cuenta de la que él era titular, según el cruce de datos que Aurelio había incluido en el dossier. El trabajo me llevó 2 tardes completas. Encarnación pensó que estaba revisando expedientes de la delegación. No era una suposición descabellada. Había noches en que realmente lo hacía. Esta vez, los expedientes eran otros. Cuando terminé la tabla, la revisé 2 veces de arriba a abajo antes de sumar. Era un hábito profesional que nunca había abandonado. Verificar antes de concluir, porque los errores en los totales son los más embarazosos y los más evitables. La primera revisión no arrojó ninguna diferencia con la segunda. Los números eran los mismos. Cogí el bolígrafo y escribí el total en el margen inferior derecho de la última hoja, dentro de un recuadro que tracé con regla: 12.840 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo que no medí. No porque me sorprendiera el importe en sí, que era significativo pero no devastador en términos absolutos, sino por lo que representaba cada euro desglosado en aquella tabla. Había restaurantes de un viernes en que yo había recogido a Simón del colegio y le había hecho los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. Había un cargo en un hotel de la Sierra un fin de semana de enero en que yo había llevado al niño al médico porque tenía fiebre alta y Encarnación había dicho que no podía cancelar un compromiso de trabajo. Había una transferencia del día de mi cumpleaños, el 22 de febrero, una fecha que no tenía ningún valor sentimental para Leandro Crespo Barrios, pero que para mí ahora quedaba marcada con algo que no voy a nombrar porque todavía duele nombrarlo. No era el dinero. El dinero era recuperable. Lo que no tenía reemplazo eran las horas que aquella tabla representaba. Horas de mi vida cotidiana, de la vida de Simón, de una rutina que yo había creído compartida y que en realidad había sido el decorado sobre el que se construía otra cosa completamente distinta. Guardé la tabla dentro de una funda de plástico transparente, la coloqué junto a la carpeta de Aurelio en el cajón del armario y apagué el ordenador. Luego fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí de pie junto a la ventana, mirando el patio interior del edificio, donde un vecino del segundo había sacado una silla para leer con la tarde encima. Todo estaba en su sitio. La vida del edificio continuaba con absoluta indiferencia por lo que ocurría dentro de mi cabeza. El miércoles llegué al despacho de Tomás puntual. Era un espacio ordenado y sin pretensiones, con estanterías de madera oscura hasta el techo y una mesa de trabajo que llevaba los arañazos naturales de 20 años de uso. Me gustaba ese despacho precisamente por eso. Era el despacho de alguien que trabajaba de verdad, no el de alguien que quería impresionar a quien entraba. Le puse sobre la mesa la funda de plástico con la tabla y la carpeta de Aurelio. Tomás lo revisó todo sin prisa, con la misma expresión neutra que yo reconocía de los años en que habíamos sido vecinos, y él llegaba a casa con expedientes bajo el brazo. Cuando terminó, juntó los papeles con cuidado, los devolvió a la funda y cruzó las manos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 19 días desde la primera sospecha concreta, 9 desde que tuve confirmación. Tomás asintió despacio. Luego me explicó, con esa claridad suya que nunca buscaba el eufemismo, cuáles eran las vías disponibles, qué podía acreditarse con lo que yo tenía, qué haría falta documentar adicionalmente para sustentar un proceso de divorcio con causa y con reclamación patrimonial. Los desvíos financieros eran relevantes, pero necesitaban respaldo en forma de documentación bancaria oficial, no solo extractos descargados en pantalla. El material de Aurelio era válido como orientación, pero en sede judicial necesitaría complementarse con informes que cumplieran los requisitos formales de prueba admisible. Le pregunté cuánto tiempo calcularía
para tenerlo todo en orden. Me dijo que dependía de la velocidad con que yo pudiera proporcionarle la documentación bancaria certificada. Le respondí que podía tenerla en una semana. Tomás dijo que con eso era suficiente para empezar a construir. Antes de levantarme, añadió algo que no le había preguntado, pero que él consideró necesario decir. Valentín, lo que tienes aquí es sólido, pero quiero que sepas que esto va a ser un proceso largo, no semanas, meses. Y durante esos meses vas a tener que seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. ¿Estás en condiciones de hacer eso? Lo miré un momento. Pensé en los 19 días que ya llevaba haciéndolo. En las cenas, en las mañanas, en los besos en la mejilla que no decían nada de lo que yo sabía. Luego respondí, ya lo estoy haciendo. Tomás no sonrió ni asintió. Solo recogió la funda de plástico, la guardó en el cajón de su mesa con llave y me dijo que lo llamara cuando tuviera la documentación bancaria certificada. Salí a la calle con el frío de octubre pegado en la cara. El tráfico de media tarde llenaba el centro con ese ruido constante y sin forma que tienen las ciudades cuando nadie está prestando atención a nada en concreto. Caminé hasta el coche sin prisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza más fría que en ningún momento de las últimas 3 semanas. Esa noche, sentado a la mesa con Encarnación y con Simón, while el niño contaba algo del colegio con esa energía suya que no se detenía nunca, hubo un instante en que Encarnación me miró y sonrió con esa expresión familiar y tranquila de tantos años. Y yo le devolví la sonrisa con la misma naturalidad, sin esfuerzo visible, con toda la compostura de un hombre que ya sabe exactamente a dónde va, aunque todavía no haya llegado. El número seguía escrito en el margen de aquella hoja cuadriculada, guardado bajo llave en el cajón de Tomás. 12.840 euros. Cada uno con su fecha, cada uno con su historia. Y cada uno, a partir de ese momento, convertido en una pieza dentro de un proceso que ya había comenzado a moverse sin que nadie en aquella mesa lo supiera. Hubo una noche de finales de octubre en que todo lo que creía saber sobre el daño que podía recibir quedó obsoleto en el tiempo que tardé en leer 3 líneas en una pantalla. Encarnación se había quedado dormida en el sofá después de cenar. Ocurría con cierta frecuencia cuando llegaba agotada, especialmente los jueves, que solían ser jornadas largas en su trabajo. Simón ya estaba en la cama desde las 9. La casa estaba en ese silencio particular de las noches entre semana, con el murmullo bajo del televisor que nadie miraba y la luz del pasillo encendida por costumbre. Yo estaba en el otro extremo del sofá, con un libro que llevaba días sin avanzar. Encarnación dormía ligeramente inclinada hacia el reposabrazos, con el teléfono apoyado sobre el muslo y la pantalla hacia arriba. En algún momento, sin que yo lo buscara, la pantalla se iluminó con la vibración de un mensaje. La vi encenderse desde el rabillo del ojo. No pretendía mirar. Había pasado semanas conviviendo con esa pantalla que ella siempre protegía y nunca había intentado forzar nada. Pero en ese instante el ángulo era exacto, la luz suficiente y el nombre en la notificación era el de Daniela. No me moví durante varios segundos. La respiración de Encarnación no cambió. Me levanté despacio del sofá, recogí el teléfono con el mismo cuidado con que se recoge algo frágil y lo llevé hacia la lámpara del rincón. La pantalla seguía desbloqueada. La notificación mostraba el inicio del mensaje. Mamá, llevo días pensando en esto y necesito decirte que... El resto no era visible desde la notificación. Tuve que abrir la conversación. Lo que encontré no era solo ese mensaje, era un hilo de semanas. Semanas de intercambios entre madre e hija sobre un asunto que reconocí de inmediato. Porque el contexto era imposible de malinterpretar. No había nombres explícitos en los mensajes recientes, solo pronombres y referencias veladas. Pero el lenguaje de quien habla sobre algo que no quiere nombrar directamente es tan reconocible como el de quien miente a la cara, usa el rodeo como arquitectura. Subí en el hilo hasta encontrar el punto donde los mensajes se volvían más directos. Fue en un intercambio de principios de septiembre, casi 2 meses antes de aquella noche. Daniela había escrito:
Mamá, tienes que tener más cuidado. La semana pasada, cuando os vi en el aparcamiento del centro, había gente alrededor. No todo el mundo es tan discreto como yo. Leí esa línea 2 veces, luego una tercera. Mi hija había visto a Encarnación con Leandro en un aparcamiento público, y el tono del mensaje no era el de alguien que acaba de enterarse de algo por accidente. Era el tono de quien lleva tiempo sabiendo y aprovecha un incidente nuevo para recordarle a la otra persona que el riesgo existe. Era la voz de alguien que ya procesó la información, tomó una decisión al respecto y siguió adelante con su vida. La respuesta de Encarnación, enviada 20 minutos después de aquel mensaje, era breve. Lo sé. No volverá a pasar en un sitio así. Y gracias por no decir nada. Ya sabes que todo esto es complicado. Gracias por no decir nada. Devolví el teléfono al muslo de Encarnación exactamente en la misma posición en que estaba, con la pantalla hacia arriba. Luego regresé a mi sitio en el sofá y abrí el libro sin ver ninguna de las palabras que tenía delante. Daniela tenía 21 años. Había crecido en esa casa, en esas mismas habitaciones, bajo ese mismo techo que yo había pagado durante 2 décadas. Había visto el final de mi juventud y el principio de mi madurez con la perspectiva tranquila de quien nunca tuvo que preocuparse porque siempre había alguien que se preocupaba por ella. Sabía lo que su madre estaba haciendo. Eligió el silencio. Y encima, recibió las gracias por esa elección. Esto es lo más difícil de contar de toda esta historia. Y necesito ser honesto aquí, aunque la honestidad no me favorezca. Durante años no estuve todo lo presente que debía para Daniela. Hubo una época, cuando ella tenía entre 10 y 14 años, en que el trabajo en la delegación me absorbía de una manera que ahora me resulta difícil de justificar. Llegaba tarde, salía temprano, y los fines de semana los ocupaba muchas veces con expedientes que no podían esperar. No lo digo para rebajar lo que Daniela hizo, lo digo porque mentir por omisión en un relato propio es exactamente el tipo de falta que yo no podía permitirme reprochar a otros. Mi ausencia en esos años no justifica su silencio, pero forma parte del mapa completo de lo que ocurrió, y ese mapa necesita mostrarse entero. Lo que Daniela eligió no fue solo no hablar, fue ponerse en un lugar, y ese lugar tenía implicaciones que ella en ese momento quizás no calibró del todo. Me fui a la cama antes de que Encarnación se despertara del sofá. Estuve tumbado en la oscuridad durante largo tiempo, escuchando el silencio del piso, ese tipo de silencio espeso que solo existe de madrugada cuando todo lo que hay que pensar ya no puede esperar a mañana. En algún punto entre la 1 y las 3, escuché a Encarnación entrar al dormitorio moviéndose con cuidado, instalarse en su lado de la cama sin encender ninguna luz. Su respiración se regularizó en pocos minutos. La mía tardó bastante más. Lo que sentí en aquellas horas no tenía el calor de la rabia. Era algo más cercano a la desorientación de quien creía conocer cada habitación de su propia casa y acaba de encontrar una puerta que siempre estuvo ahí, cerrada, que nadie se había molestado en mencionar. No era solo el matrimonio lo que estaba construido sobre una base falsa, era parte del relato que yo mismo me había contado durante años sobre lo que significaba mi familia. Ese relato ahora tenía una grieta nueva, diferente en naturaleza a la primera y mucho más difícil de ubicar en cualquier columna de ninguna tabla. A las 6:15 me levanté. Me duché con el agua más fría de lo habitual porque necesitaba algo físico y concreto que me devolviera al presente. Preparé el desayuno de Simón. Cuando el niño bajó con el pelo revuelto y los ojos todavía cargados de sueño, lo senté frente al tazón de leche sin decirle nada innecesario y le até las zapatillas antes de que saliera corriendo hacia la puerta. Antes de cerrar el maletín esa mañana, abrí el bloc de hojas cuadriculadas y añadí una sola línea al final de las anotaciones con la misma letra de siempre. Daniela lo sabe desde al menos septiembre de 2023, posiblemente antes. Luego cerré el bloc, lo coloqué junto a los expedientes del día y salí a la calle. Había 2 cosas absolutamente claras desde ese momento. La primera, el proceso que avanzaba junto a Tomás continuaría exactamente como estaba previsto,
sin alteraciones ni urgencias. La segunda, cuando llegara el momento, Daniela no estaría al margen de lo que vendría. Lo que ella había decidido guardar tenía un peso propio, y ese peso, tarde o temprano, iba a encontrar el lugar donde depositarse. Nadie guarda el silencio equivocado sin que ese silencio deje alguna marca. Ni siquiera los hijos. Hay una forma de cansancio que no aparece en ningún diagnóstico médico y que, sin embargo, es de los más agotadores que existen. El de mantener una versión de uno mismo que ya no se corresponde con nada real. No es el cansancio de trabajar demasiado ni el de dormir mal. Es el de sostener, hora tras hora, día tras día, una cara que no refleja lo que hay detrás. Los actores lo llaman trabajo. Yo lo llamé noviembre, porque así fue exactamente ese mes, un trabajo continuo y silencioso que empezaba en el momento en que sonaba el despertador y terminaba, si es que terminaba, en algún punto de la madrugada, cuando el agotamiento por fin vencía a todo lo demás. Las mañanas tenían su propia rutina inmutable. El desayuno, las zapatillas de Simón, el zumo de naranja que Encarnación se preparaba siempre antes de salir. Todo seguía en su lugar. Yo respondía preguntas, hacía comentarios sobre el tiempo o sobre el tráfico, escuchaba los planes del día con una atención que desde fuera parecía genuina. Encarnación no notaba ninguna diferencia, o si la notaba, la interpretaba como el cansancio ordinario de un hombre en la cincuentena que lleva demasiados años cargando expedientes. Quizás eso también era parte de por qué había llegado hasta donde había llegado. Yo llevaba tanto tiempo siendo predecible que cualquier variación en mi comportamiento encontraba una explicación doméstica antes de convertirse en sospecha. Hubo un martes a mediados de noviembre que guardo con una precisión que no he buscado deliberadamente. Había sido un día complicado en la delegación, con una reunión de revisión que se extendió más de lo previsto y un expediente que presentaba inconsistencias que necesitaban una segunda vuelta. Llegué a casa a las 7:30, dejé el maletín en la entrada y al pasar por el salón vi a Encarnación y a Simón sentados juntos en el sofá. Ella le estaba leyendo algo, con el libro abierto sobre los dos, y el niño tenía la cabeza recostada en su hombro con los ojos a medio cerrar. Era una imagen de una normalidad tan completa, tan doméstica, tan parecida a centenares de imágenes iguales de los últimos años, que me detuve en el umbral sin que ninguno de los dos me viera todavía. Encarnación era una buena madre. Necesito decir eso con la misma honestidad con que he contado todo lo demás, porque sería fácil construir un relato en que ella fuera solo lo que hizo, y eso no sería verdad. Con Simón siempre estuvo presente, paciente, atenta a los detalles pequeños que hacen que un niño se sienta seguro. Le leía todas las noches desde que él tenía 3 años. Le recordaba los cumpleaños de sus compañeros de clase cuando él los olvidaba. Sabía cuándo estaba triste antes de que él mismo lo supiera. Todo eso era real y seguía siendo real aquella noche, y el hecho de que también fuera verdad lo que guardaba en el cajón de Tomás no cancelaba esta otra parte. Las personas no son solo sus peores actos, pero tampoco dejan de serlos por tener momentos buenos. Me moví. Encarnación levantó los ojos y me sonrió. Simón abrió los ojos del todo y dijo que ya casi se dormía. Le dije que entonces era el momento perfecto para irse a la cama. Él protestó con la energía residual que le quedaba, y yo lo acompañé al cuarto, lo ayudé a ponerse el pijama, y me quedé sentado en el borde de su cama hasta que su respiración se igualó del todo. Luego fui al baño del pasillo, cerré el pestillo, abrí el grifo del lavabo y me quedé de pie frente al espejo con el agua corriendo. No voy a describir lo que pasó en ese baño de manera detallada, porque hay cosas que pertenecen al espacio estrictamente privado de un hombre y que no ganan nada con ser narradas. Solo diré que el agua del grifo tardó varios minutos en volver a ser útil para algo, y que cuando apagué el grifo y me sequé la cara con la toalla, el hombre del espejo tenía exactamente el mismo aspecto de siempre, lo cual me pareció al mismo tiempo un alivio y algo bastante triste. Los días siguientes avanzaron con esa cadencia que adquieren las semanas cuando uno vive pendiente de algo que todavía no ha llegado. Tomás y yo
Nos veíamos cada 10 días aproximadamente, siempre en su despacho, siempre con la puerta cerrada. El proceso avanzaba con la lentitud metódica que tienen las cosas construidas para durar. La documentación bancaria certificada ya estaba en su poder. Los registros de Aurelio habían sido complementados con un informe formal que cumplía los requisitos de prueba admisible, y el borrador del escrito inicial estaba tomando forma. Cada reunión terminaba con Tomás diciéndome que iba bien, que tuviéramos paciencia. La paciencia era lo único que me sobraba. No era virtud, era necesidad. Hubo una noche de la primera semana de diciembre que estuvo a punto de deshacer semanas de trabajo. Daniela había llamado por la tarde para hablar con su madre, y yo escuché desde el despacho, sin querer, el tono de la conversación. Risas, confidencias, esa complicidad específica entre una mujer y su hija adulta, que uno reconoce inmediatamente porque tiene una música propia. Colgaron después de casi una hora. Encarnación entró al despacho a decirme que Daniela preguntaba si nos pasábamos por su piso el siguiente fin de semana para comer. Le dije que veía bien, que lo apuntáramos. Cuando Encarnación salió, estuve varios minutos con el teléfono en la mano. Tenía el número de Daniela en la pantalla, sin marcar. En mi cabeza ya había construido las primeras 3 frases de esa conversación, directas, sin gritos, con la pregunta central planteada de una manera que no admitía rodeos. ¿Cuánto tiempo sabías? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué pensabas exactamente cuando tu padre llegaba a casa sin saber nada? Guardé el teléfono en el cajón, no porque no tuviera razón para llamar, la tenía, sino porque llamar en ese momento habría sido actuar desde el malestar, y el malestar nunca ha producido nada que se sostenga. Había una secuencia prevista, cada cosa en su momento. La conversación con Daniela llegaría, pero no antes de que todo lo demás estuviera en su sitio. El sábado siguiente fui a comer al piso de Daniela con Encarnación y con Simón, como si no hubiera ningún hilo invisible atravesando aquella mesa. Mi hija había cocinado un estofado que le había enseñado mi madre hace años. Puso la mesa con mantel, algo que no hacía habitualmente. Estuvo atenta con el niño durante toda la comida. Me preguntó por el trabajo con un interés que parecía genuino. Yo respondí a todo. Elogié el estofado, que realmente estaba bien. Ayudé a Simón a cortar la carne porque todavía le costaba. Me quedé a fregar los platos porque siempre lo había hecho cuando comíamos en casa ajena. Y en ningún momento, durante las 3 horas que estuvimos allí, di ninguna señal de lo que sabía. Ni un gesto, ni una pausa de más, ni un silencio que pudiera leerse de otra manera. Eso fue lo más difícil de todo ese periodo. No el dolor, que tenía su propio ritmo y sus propios horarios, sino la distancia entre lo que sentía y lo que mostraba, que se ensanchaba cada semana un poco más, como una grieta en una pared que uno observa sin poder hacer nada hasta que llegue el momento de intervenir. En el coche de vuelta, con Simón dormido en el asiento de atrás y Encarnación mirando por la ventanilla, aparqué en el garaje del edificio y apagué el motor. Ella entró con Simón en brazos sin esperar. Yo me quedé sentado en el coche con las manos sobre el volante y el garaje en silencio a mi alrededor. Fue en ese garaje, con el olor a hormigón frío y a aceite de motor que tienen todos los garajes del mundo, donde me hice la única pregunta que había estado evitando durante semanas. Si al final de todo esto, cuando cada proceso hubiera llegado a su término y cada cosa estuviera en su lugar, iba a encontrar algo al otro lado que valiera lo que estaba costando llegar hasta ahí. No encontré respuesta esa noche. A veces las preguntas importantes no vienen con respuesta inmediata, y pretender lo contrario sería deshonesto. Me bajé del coche, cerré con llave y subí en el ascensor hacia el 4º piso. Tomás me había dicho que en enero estaría todo listo. Enero no estaba lejos. Enero llegó con el frío seco de la meseta castellana, ese que no moja sino que corta, y con él llegó también la llamada de Tomás que yo llevaba semanas esperando sin apresurarlo. Era un jueves por la mañana, pasadas las 10, y yo estaba revisando un informe de campo en la delegación, cuando el teléfono vibró sobre la mesa con su nombre en la pantalla. «Podemos quedar esta semana», dijo. «El material está completo. Quedamos para el viernes siguiente a las 5 de la tarde».
Esa semana fue la más larga de los últimos 3 meses, no porque me faltara trabajo que ocupara las horas, sino porque hay una clase de espera que no se llena con nada, la de quien ya tomó todas las decisiones necesarias y solo aguarda el momento de ponerlas en movimiento. El despacho de Tomás olía a papel viejo y a café reciente cuando entré. Él estaba de pie junto a la estantería del fondo, con una carpeta gruesa abierta entre las manos, revisando algo en silencio. Me señaló la silla con un gesto sin levantar la vista. Terminó de leer lo que tenía entre manos y se sentó frente a mí con esa calma suya que nunca había aprendido a imitar del todo. Sobre la mesa había 3 carpetas ordenadas por tamaño, con separadores de colores distintos asomando por los bordes. Tomás empezó por la más voluminosa. Esta es la principal, dijo. Documentación bancaria certificada. Extractos oficiales de los últimos 20 meses, transferencias identificadas con titularidad verificada de la cuenta receptora. Todo en orden cronológico, con anotaciones marginales que facilitan la lectura en sede judicial. La segunda carpeta era más delgada, pero no menos relevante. Contenía el informe formalizado de Aurelio, que cumplía los requisitos de admisibilidad que Tomás había detallado en su momento. Fechas documentadas, registros de localización, material fotográfico con metadatos verificables. 2 encuentros confirmados entre Encarnación y Leandro Crespo, a lo largo de 16 meses, en localizaciones que iban desde establecimientos de hostelería hasta un apartamento de alquiler de corta estancia en el extrarradio norte de la ciudad, que Aurelio había identificado en la última semana de noviembre y que no figuraba en ninguno de nuestros gastos conjuntos. Ese detalle era nuevo. Lo procesé sin interrumpir a Tomás. La tercera carpeta era la que él había construido a partir de los datos que yo mismo le había proporcionado de manera progresiva durante los últimos 2 meses. El registro detallado de las ausencias de Encarnación en días y horarios de responsabilidad compartida con Simón. No eran datos obtenidos de manera irregular. Eran fechas que yo había documentado con precisión desde el comienzo de todo este proceso, anotadas en el bloc de hojas cuadriculadas que Tomás había incorporado al expediente como declaración del solicitante. 12 ocasiones en 9 meses en que Simón había permanecido al cuidado de terceros, en su mayor parte de Amelia, la vecina del 4º piso, en ausencias de Encarnación que coincidían con las fechas documentadas en el informe de Aurelio. 4 de esas ocasiones habían sido un sábado o un domingo. 2 de ellas habían ocurrido en días laborables, en que Simón estaba enfermo y no fue al colegio. Tomás cerró la tercera carpeta y cruzó las manos sobre la mesa. En lo patrimonial, dijo, la posición es sólida. Los desvíos están acreditados con documentación que no admite interpretación alternativa razonable. En lo relativo a la guardia, el registro de ausencias junto al historial de cuidado principal que puedes acreditar tú durante los últimos 2 años construye un argumento consistente para solicitar la guardia principal de Simón. No es garantía, porque nada en un proceso judicial lo es, pero el punto de partida es favorable. Le pregunté por los plazos. Me explicó que el escrito de demanda estaba redactado y necesitaba solo mi firma para presentarse. Una vez presentado, Encarnación sería notificada formalmente y se iniciaría el procedimiento. Antes de eso, me recomendaba un paso previo que él consideraba estratégicamente conveniente. Una reunión de confrontación en su despacho, con él presente como testigo profesional en la que yo pudiera presentar la documentación directamente a Encarnación antes de que la recibiera por vía judicial. Le pregunté por qué. Porque la vía judicial es más larga, más costosa emocionalmente para todas las partes, y especialmente para el niño, respondió. Si en esa reunión Encarnación acepta los términos que vamos a proponer, el proceso puede resolverse de manera mucho más ordenada. Si no los acepta, presentamos la demanda al día siguiente y dejamos que los documentos hablen en el juzgado. De cualquier manera, tú llegas con todo en la mano. Ella llega sin saber qué hay sobre la mesa. Era una lógica impecable. Era exactamente el tipo de razonamiento
que yo habría aplicado en cualquier expediente de trabajo. No forzar el conflicto cuando hay una vía más eficiente disponible, pero tener la posición de fuerza completamente consolidada antes de sentarse a negociar. Firmé el documento de autorización para la reunión esa misma tarde. Tomás llamaría a Encarnación durante la semana siguiente con un pretexto neutro. Una revisión de la situación fiscal del matrimonio, algo que no generara alarma, pero que justificara su presencia en el despacho de un abogado. No era mentira. Era, técnicamente, parte de lo que se iba a tratar. Salí a la calle cuando el cielo de enero ya estaba completamente oscuro, con ese azul profundo de las 5 de la tarde, en invierno que hace que las luces de los comercios parezcan más cálidas de lo que son. Caminé hasta el coche sin prisa. Las carpetas quedaban bajo llave en el despacho de Tomás, donde nadie que no debiera tener acceso podía encontrarlas. Esa noche, Encarnación llegó a casa con una energía inusual, casi luminosa, del tipo que uno asocia con alguien que lleva bien sus asuntos y no ve ninguna razón para anticipar lo contrario. Había comprado una botella de vino que no era para ninguna ocasión especial, solo porque tenía ganas, dijo. Puso música en la cocina mientras preparaba la cena. Cantó un poco, a media voz, una canción que yo recordaba de los primeros años de matrimonio. Simón cenó con apetito. Habló del colegio. Se rió de algo que contó con más dramatismo del que los hechos requerían. Encarnación lo escuchó con atención completa. Aplaudió en el momento oportuno. Le revolvió el pelo antes de mandarlo a lavarse los dientes. Yo cené, respondí. Participé en esa conversación de sobremesa con la misma presencia de siempre. Y mientras lo hacía, pensé en Tomás marcando el número de Encarnación durante la semana siguiente con el pretexto de una revisión fiscal. Pensé en ella respondiendo sin ningún recelo, anotando la cita en su agenda con la tranquilidad de quien no tiene nada que temer de un abogado que llama por un asunto rutinario. Pensé en lo que no sabía, en las 3 carpetas ordenadas sobre la mesa de Tomás, en el escrito redactado, firmado, listo para presentarse al día siguiente de esa reunión si ella decidía que no aceptaba nada. La botella de vino que había comprado seguía sobre la encimera, a medio terminar. Encarnación estaba de espaldas a mí, recogiendo los vasos del fregadero, sin ninguna razón visible para estar en guardia. Y yo, sentado a esa mesa que conocía desde hacía 23 años, supe con una claridad que no necesitaba ningún número para respaldarse que el tiempo de esperar había terminado. Tomás llamó a Encarnación el martes siguiente, a media mañana, desde el número de su despacho. Yo estaba en la delegación cuando me envió un mensaje escueto confirmando que había hablado con ella. Había aceptado la cita sin preguntas, con el tono despreocupado de quien anota un compromiso administrativo rutinario. Quedaron para el jueves a las 4:30 de la tarde. El jueves amaneció con una niebla baja que no se levantó en todo el día. Yo entré a la delegación a mi hora habitual. Trabajé toda la mañana con una concentración que me sorprendió a mí mismo. Comí un bocadillo en el despacho porque no tenía apetito para nada más elaborado, y a las 3:15 me levanté, me puse la chaqueta, recogí el maletín y salí. Llegué al despacho de Tomás 40 minutos antes que Encarnación. Las 3 carpetas estaban sobre la mesa exactamente donde las había dejado la semana anterior, con los separadores de colores en el mismo orden. Tomás tenía también preparado un segundo juego de documentos en una carpeta adicional, más delgada, que él describiría si la situación lo requería. Esa carpeta contenía, entre otras cosas, la captura del hilo de mensajes entre Encarnación y Daniela, obtenida de manera que Tomás había verificado que era legalmente utilizable como declaración del solicitante. Nos sentamos. Tomás repasó en voz baja el orden en que presentaría el material. Yo escuché, asentí en los puntos que correspondía asentir, y cuando terminó de hablar nos quedamos en silencio durante un par de minutos. El reloj de pared del despacho marcaba las 4:18. Encarnación llegó a las 4:27. Entró con el abrigo puesto, el bolso cruzado al hombro, una expresión neutra de quien viene a resolver un trámite. Saludó a Tomás con cortesía, y a mí con la naturalidad de siempre,
y se sentó en la silla que había frente a los dos sin que nadie se lo indicara explícitamente. Tomás empezó a hablar. Fue directo, sin preámbulos innecesarios, con el tono profesional y sin carga emocional de quien ha tenido esa conversación suficientes veces como para saber que los rodeos no sirven a nadie. Explicó quién era en ese contexto, en qué calidad estaba presente y cuál era el motivo real de la reunión. Luego abrió la primera carpeta y la colocó sobre la mesa en la dirección de Encarnación. El cambio en su cara no fue inmediato. Tardó unos segundos, los que necesitó para procesar lo que estaba viendo. Primero fue el fruncimiento leve de quien no entiende, luego algo más parecido a la cautela, y luego cuando sus ojos recorrieron la primera hoja y reconocieron los números y las fechas, algo que no era ninguna de las dos cosas anteriores. «Esto no es lo que parece», dijo. La voz era firme todavía, pero tenía una grieta en el borde que yo reconocí porque llevaba 23 años escuchando esa voz en todas sus variantes. Tomás no respondió a eso. Simplemente pasó a la segunda carpeta y la abrió en la misma dirección. Las fotografías del informe de Aurelio, las fechas documentadas, los nombres de los establecimientos con sus cargos correspondientes. Encarnación apartó los ojos de los papeles y me miró directamente por primera vez desde que había entrado. «Valentín». No dije nada. No había nada que decir que los documentos no estuvieran diciendo con más precisión. Lo que vino después fue el desmoronamiento por capas que tiene la negación cuando ya no tiene dónde apoyarse. Primero intentó cuestionar la legitimidad del material, cómo había sido obtenido. ¿Qué derecho tenía yo de haber encargado algo así sin decirle nada? Tomás respondió a eso con la calma técnica que corresponde a quien conoce la ley mejor que la persona que la invoca mal. Luego vino la minimización, que no era lo que parecía, que había contexto, que las cosas entre nosotros llevaban años sin funcionar y ella se había sentido sola de maneras que yo nunca había querido ver. Escuché esa parte sin interrumpir, porque era parcialmente cierta y porque la verdad parcial merece al menos el espacio de ser dicha. Después llegaron las lágrimas. No voy a describir eso con más detalle del necesario, porque no es el tipo de imagen que uno elige conservar de alguien con quien compartió 23 años. Solo diré que fueron reales, no calculadas, y que eso no cambió nada de lo que había sobre la mesa. Fue en ese momento, cuando Encarnación buscó el teléfono en el bolso, cuando yo entendí lo que iba a ocurrir a continuación. Marcó el número de Daniela y habló en voz baja, dándome la espalda a medias, con frases cortas y urgentes. Tomás y yo esperamos en silencio. Daniela llegó 20 minutos después. Entró con la energía acelerada de quien viene a resolver una emergencia cuyo contenido todavía no conoce del todo. Vio a su madre en la silla, con los ojos enrojecidos, vio los documentos sobre la mesa. Me miró a mí, y en el tiempo que tardó en recorrer esa secuencia visual, su expresión se reorganizó en algo que yo no había visto en su cara hasta ese momento. «¿Qué has hecho?», me dijo. No era una pregunta real. Era el comienzo de una posición que ya había elegido antes de sentarse. Habló durante varios minutos. Algunas de las cosas que dijo eran injustas, algunas eran dolorosas de escuchar, no por ser injustas, sino por contener fragmentos de verdad que yo mismo había reconocido en momentos anteriores de este proceso, que había trabajado demasiado, que había habido periodos en que no estuve presente de la manera que debía, que la distancia emocional también tiene consecuencias. Todo eso era verdad. Nada de eso era el argumento que ella creía que era. Cuando Daniela terminó de hablar, Tomás abrió la cuarta carpeta, la más delgada, sin ningún comentario adicional. La colocó frente a ella en la misma mesa. Daniela bajó la vista hacia el papel. Vi exactamente el momento en que reconoció lo que era. El hilo de mensajes entre ella y su madre, impreso, con fechas y horas, con sus propias palabras escritas en negro sobre blanco. Tienes que tener más cuidado. Ya sabes que todo esto es complicado. Gracias por no decir nada. El silencio que siguió fue de una naturaleza completamente diferente a todos los silencios anteriores de esa tarde. No era el silencio de quien piensa qué decir.
Era el de quien ya no tiene dónde ir con lo que sabe. Me levanté, no porque hubiera terminado de procesar todo lo que había en esa habitación, sino porque no había nada más que yo necesitara decir o escuchar en ese momento. Cada argumento posible ya tenía su respuesta sobre aquella mesa, en papel certificado y con fechas verificables. Continuar sentado no iba a añadir nada que los documentos no hubieran dicho mejor que yo. Le dije a Tomás que lo llamaba al día siguiente. Tomás asintió. Recogí el maletín, me puse el abrigo y caminé hacia la puerta sin detenerme. Detrás de mí quedaban 3 carpetas sobre una mesa, 2 mujeres en silencio y 23 años de una vida doméstica que habían llegado a su término de la única manera que podían llegar cuando las bases ya no sostienen nada. En el pasillo del edificio hacía frío. Bajé las escaleras a pie como hacía siempre y salí a la calle donde la niebla de la mañana había dejado paso a una oscuridad limpia y seca que olía a invierno sin concesiones. Caminé hasta el coche, arranqué el motor y conduje hasta el colegio de Simón porque era jueves y los jueves siempre lo recogía yo. Estaba esperándome en el portón con la mochila roja en el hombro y esa expresión suya de quien tiene muchas cosas que contar y no sabe por cuál empezar. Me dio la mano al subir a la acera y empezamos a caminar. No dije nada durante el primer minuto. Él tampoco. Luego me preguntó si podíamos parar en la panadería de la esquina. Le dije que sí. Era jueves. Los procesos judiciales tienen su propio tiempo. No el tiempo de las personas, que es urgente y emocional y lleno de bordes irregulares, sino uno más lento y más metódico, construido sobre plazos y notificaciones y traslados de documentación entre despachos que no se conocen entre sí, pero que comparten el mismo lenguaje formal. Yo conocía ese ritmo por mi trabajo. Sabía que la impaciencia no lo acelera y que la ansiedad no modifica ningún plazo. Lo que sí modifica los resultados es la solidez del material con que uno llega. Y en eso nuestra posición no tenía fisuras visibles. Encarnación no aceptó los términos en el despacho de Tomás aquella tarde de enero. Era previsible. Las personas raramente aceptan en caliente lo que las obliga a ceder en frío. Salió de esa reunión sin firmar nada, con Daniela a su lado y la expresión de quien todavía no ha terminado de calcular sus opciones. Al día siguiente, Tomás presentó la demanda. Lo que ocurrió durante los meses siguientes no fue un drama, fue un procedimiento. Y los procedimientos, cuando están bien construidos, tienen una lógica interna que no necesita intervención emocional de ninguna de las partes para avanzar. Encarnación contrató a una abogada, Inmaculada Soria Vega, 44 años, con despacho en el centro. Era una profesional competente, según me dijo Tomás después de revisar sus primeras comunicaciones, pero llegaba tarde a una partida que ya estaba muy avanzada. El material que teníamos no dejaba espacio para la contestación efectiva en los puntos centrales. Los desvíos financieros estaban acreditados con documentación bancaria oficial, las fechas no admitían interpretación alternativa y la titularidad de la cuenta receptora era verificable por cualquier perito designado por el juzgado. Inmaculada podía trabajar los márgenes. Los márgenes no cambian el resultado central. El proceso de mediación previa, obligatorio por ley en procedimientos con menores, tuvo lugar en febrero. Fue una sesión única. El mediador, un hombre de unos 50 y tantos años, con el cansancio tranquilo de quien lleva décadas en eso, intentó encontrar un punto de acuerdo sobre la custodia. Encarnación solicitaba custodia compartida. Yo, con el respaldo del registro de ausencias documentado por Tomás y el historial de cuidado principal, que podía acreditar, solicité la custodia principal de Simón con régimen de visitas para la madre. La mediación no llegó a acuerdo. El asunto pasó al juez. Quiero ser exacto en algo que me parece importante contar. Durante todo ese periodo, Encarnación siguió siendo la madre de Simón. Eso no lo borró ningún documento ni ningún proceso. Siguió recogiendo al niño algunos días, siguió llamándolo por las tardes, siguió siendo la persona a quien él corría cuando le dolía algo que no sabía cómo decir con palabras. Todo eso continuó funcionando, porque Simón tenía 7 años
y no tenía por qué cargar con el peso de lo que habían roto los adultos a su alrededor. En eso, Encarnación y yo encontramos el único terreno donde nunca hubo conflicto real. El niño estaba por encima de todo lo demás, y los dos lo sabíamos aunque no pudiéramos decírnoslo directamente en ese momento. Lo que el juez resolvió en abril, 4 meses después de presentada la demanda, fue una sentencia que Tomás calificó de sólida en todos sus puntos centrales. La custodia principal de Simón quedó asignada a mí, con un régimen de visitas amplio y estructurado para Encarnación. Fines de semana alternos, la mitad de las vacaciones escolares y la posibilidad de ampliar el régimen por acuerdo mutuo en función de la evolución de la situación. No era la exclusión de la madre, era el reconocimiento de quien había ejercido el cuidado principal de manera consistente y documentada. En lo patrimonial, la sentencia reconoció el desvío financiero acreditado y lo descontó de la liquidación de gananciales que correspondía a Encarnación. El importe recuperado no era solo los 12.840 euros que yo había calculado en el bloc de hojas cuadriculadas meses atrás. Con los intereses legales y los gastos asociados al proceso que el juez atribuyó a la parte que había dado lugar al litigio, el total superó los 17.300 euros. Tomás me lo comunicó por teléfono con la misma voz neutra con que habría comunicado cualquier otro resultado, y yo le di las gracias con la misma calma. El piso familiar quedó adjudicado a mí en virtud de ser el domicilio habitual del menor bajo mi custodia principal, con compensación económica a Encarnación por su parte proporcional, calculada sobre una tasación oficial que el juzgado encargó a un perito independiente. Encarnación se instaló en un piso de alquiler en el Barrio Nuevo, a 15 minutos a pie de la que había sido nuestra casa durante 17 años. Respecto a Leandro Crespo Barrios, yo no hice nada. No necesité hacerlo. Cuando los documentos del proceso se incorporaron al registro judicial y la sentencia quedó firme, esa documentación pasó a ser de acceso público dentro de los límites que establece la ley. No tardó en circular entre quienes tenían motivos para estar atentos a ese tipo de información. En los círculos del sector inmobiliario local, las noticias que afectan a la reputación personal de un socio mayoritario no necesitan ningún mensajero activo. Se mueven solas, por los mismos canales por los que se mueve cualquier información relevante para los negocios. Lo que le ocurrió a Leandro en su entorno profesional como consecuencia de eso no fue decisión mía, fue consecuencia de las suyas. Hubo un día de mayo, ya con la sentencia firme y el proceso administrativamente cerrado, en que fui solo al banco a cerrar las cuentas conjuntas y abrir una nueva a mi nombre exclusivo. El trámite duró menos de media hora. La empleada que me atendió era joven, eficiente y completamente ajena a lo que aquel papel representaba. Firmé donde había que firmar, recibí la documentación que había que recibir y salí a la calle con una carpeta bajo el brazo que pesaba mucho menos que todo lo que había cargado durante los últimos 7 meses. Me detuve en la acera, delante del banco, con el sol de mayo dando en la fachada de los edificios de enfrente, y el tráfico del mediodía llenando la calle con su ruido ordinario. Pensé en lo que Tomás me había dicho cuando cerramos el proceso, que había conseguido lo que había ido a buscar, que el resultado era tan bueno como podía esperarse dadas las circunstancias, y que ahora lo que tocaba era seguir adelante. Lo que tocaba era seguir adelante. Es una frase sencilla, cabe en 4 palabras, pero hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en el espacio entre lo que uno era antes de que empezara todo esto y lo que encuentra cuando busca quién es ahora. Esa distancia no la cierran los juzgados, ni los balances recuperados, ni ninguna sentencia, por sólida que sea. Lo que el proceso me devolvió fue real y fue importante. La estabilidad de Simón bajo un techo conocido, el patrimonio que había construido durante décadas de trabajo, la claridad de saber que lo que había sospechado era exactamente lo que era y que no me había equivocado en ninguno de los pasos que di para demostrarlo. Todo eso valía. No lo minimizo. Lo que el proceso no devolvió era la otra lista, la que no tiene columnas ni totales, los años en que creí que la vida que tenía
era la vida que realmente tenía. La confianza específica de un hombre que lleva décadas durmiendo al lado de la misma persona y cree conocerla del todo. Ciertas conversaciones de sobremesa que ahora tenían un subtexto que antes no estaba ahí. La imagen de Daniela al otro lado de aquella mesa, con sus propias palabras impresas delante de ella y los ojos en ningún lugar concreto. Eso no lo devuelve ningún proceso. Y pretender que sí sería la primera mentira que me habría permitido en todo este tiempo, y no estaba dispuesto a empezar por ahí. Guardé la carpeta bajo el brazo, caminé hasta el coche y puse el motor en marcha. A las 3:45 tenía que estar en el colegio. La carta para Daniela la escribí un domingo por la mañana, a finales de mayo, con Simón en casa de Amelia porque los domingos por la mañana habían pasado a ser el momento en que el niño bajaba al cuarto piso a ver dibujos con ella, una costumbre que habían construido solos, sin que nadie se la propusiera, y que yo no tenía ninguna razón para interrumpir. Me senté al escritorio del despacho con una hoja en blanco y estuve un buen rato mirándola antes de escribir la primera línea. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque hay palabras que merecen el tiempo necesario para encontrar su forma exacta antes de quedar fijadas en papel. Había pensado en esa carta durante semanas. Había ensayado distintas versiones en la cabeza. Algunas más largas, con explicaciones detalladas, otras más frías, puramente formales. Ninguna de las dos extremos era lo que correspondía. Lo que correspondía era la verdad dicha con precisión y sin crueldad innecesaria, que no es lo mismo que sin dureza. Escribí durante 40 minutos. La carta ocupó algo más de una página. No acusaba, no enumeraba agravios, explicaba, con la misma claridad con que yo había aprendido a redactar cualquier documento importante, cuál era mi posición y cuáles serían sus consecuencias prácticas a partir de ese momento. Le decía que sabía lo que sabía, que no necesitaba que lo reconocieran ni que se justificara, y que lo que había hecho no era algo sobre lo que yo pudiera construir ninguna continuidad, que el vínculo entre nosotros había cambiado de naturaleza de manera irreversible, no por decisión repentina mía, sino por la suya, tomada meses atrás en silencio, que eso no significaba que le deseara ningún mal. Significaba que no podía seguir siendo el mismo padre de antes, como si nada hubiera ocurrido, porque hacerlo sería mentirle a los dos, y yo había tenido suficientes mentiras en el último año y medio para el resto de mi vida. Al final de la carta, añadí una sola línea que no había planeado escribir, y que sin embargo fue la que salió con más naturalidad de todas, que si algún día, pasado el tiempo que necesitara pasar, ella quería tener una conversación honesta sobre todo esto, yo estaría dispuesto a tenerla, pero que esa conversación tendría que empezar desde la verdad, no desde la versión que a cada uno le resultara más cómoda de sostener. La metí en un sobre, escribí su dirección a mano y la dejé sobre la encimera de la cocina para llevarla al correo al día siguiente. Daniela recibió la carta 4 días después. Sé que llegó porque Tomás me confirmó que Encarnación lo había llamado para preguntarle si yo tenía intención de mantener esa posición. Tomás respondió que sí. No hubo más comunicación al respecto durante semanas. Daniela no llamó, no escribió, lo esperaba, o al menos lo consideraba posible. El silencio como respuesta es también una elección, y las elecciones tienen sus propias consecuencias que no necesitan ninguna intervención exterior para hacerse presentes. Ella lo sabría cuando llegara el momento en que lo sintiera, y ese momento no dependía de mí. Lo que sí dependía de mí era lo que quedaba en pie. Y lo que quedaba en pie tenía 7 años, el pelo revuelto por defecto, una mochila roja que pesaba más de lo que debería para su tamaño, y la costumbre de preguntar 3 cosas seguidas sin esperar respuesta a ninguna antes de lanzar la siguiente. Simón tardó en entender lo que había cambiado en la estructura de su vida cotidiana. Los niños de 7 años no procesan las rupturas como los adultos. Lo que perciben es la diferencia en el patrón, que mamá ya no está en casa cuando se levanta, que hay noches en que duerme en otro piso, que el desayuno del sábado lo prepara papá aunque no siempre con el mismo orden de cosas que mamá usaba.
Hubo una tarde de marzo, todavía en pleno proceso judicial, en que Simón me preguntó si mamá y yo estábamos enfadados. Le dije que no estábamos enfadados, que a veces los adultos tomaban decisiones distintas sobre cómo vivir, y que eso no cambiaba nada de lo que él tenía. Él me miró un momento con esa expresión de quien está calculando si la respuesta que recibió es la que buscaba, y luego asintió y me preguntó si había zumo de naranja en la nevera. Lo había. Siempre lo había. Eso sí podía garantizarlo. Con el tiempo, Simón fue construyendo su propia manera de moverse entre los dos espacios. Los niños tienen una capacidad de adaptación que los adultos han perdido por el camino, no porque sean más fuertes, sino porque viven más en el presente y menos en la comparación entre lo que era y lo que es. Yo aprendí algo de eso observándolo. No lo suficiente para no echar de menos ciertas cosas, pero sí lo suficiente para entender que el duelo y la vida cotidiana no son incompatibles, que pueden coexistir en el mismo día sin que uno destruya al otro. Retomé algunas cosas que había dejado atrás sin darme cuenta durante años. Empecé a salir a caminar por las mañanas antes de que Simón se despertara, media hora por el parque del barrio con el frío todavía en el aire y la ciudad arrancando despacio. Recuperé el contacto con un par de personas que habían quedado sepultadas bajo las obligaciones de una vida que siempre tenía algo más urgente que hacer. Leí libros que no eran informes. Pequeñas cosas que no resuelven nada grande, pero que devuelven al día una textura que se había vuelto demasiado lisa. Una tarde de junio, mientras ordenaba el despacho, encontré en el fondo del cajón del armario la carpeta marrón de Aurelio. La sostuve un momento en la mano. Ya no contenía nada que no estuviera resuelto. La abrí de todas formas. Saqué la primera fotografía, la que mostraba a Encarnación de espaldas en la calle posterior al colegio de Simón, y la miré durante unos segundos. Luego la coloqué de nuevo dentro. Cerré la carpeta y la metí en la bolsa de documentos para destruir que llevaba semanas sin llevar al punto de reciclaje seguro de la delegación. Algunos papeles solo sirven mientras hacen falta. Cuando dejan de hacer falta, guardarlos no es prudencia. Es otra cosa que no tiene nombre bonito. El martes 16 de junio, casi 8 meses después del martes de octubre, que lo había empezado todo, recogí a Simón en el portón del colegio a las 3 menos cuarto. Era uno de los últimos días del curso escolar. El sol de junio en la meseta tiene esa calidad particular que lo aplana todo un poco, que hace que los colores sean más directos y las sombras más nítidas. El portón estaba lleno de niños y de adultos, con el ritmo relajado del final de año, con esa energía colectiva de quien ya siente el verano cerca, aunque todavía falten unos días. Vi a Simón antes de que él me viera a mí. Salió entre un grupo de compañeros con la mochila roja colgada de un solo hombro, como siempre, con el pelo revuelto y la camisa medio por fuera del pantalón. Hablaba con otro niño mientras caminaba, con esa concentración total que tienen los niños cuando el tema les parece genuinamente importante. Me vio cuando ya estaba a 10 metros. Levantó la mano. Caminé hacia él. Cuando llegué a su altura, me agaché un momento a colocarle la mochila de los 2 hombros, que era lo que hacía siempre, porque si no al final del día le dolía el hombro derecho. Él protestó levemente, como siempre protestaba cuando yo hacía eso, y luego lo dejó pasar como siempre lo dejaba pasar. Empezamos a caminar hacia la calle larga, la que pasa por la plaza con la fuente de piedra. Hacía casi 8 meses, en una tarde de octubre con olor a tierra húmeda y castañas asadas, este niño había llegado a casa con esa misma mochila y había dicho 12 palabras entre un bocado y otro que habían cambiado el rumbo de todo. No lo sabía entonces, tampoco lo sabía ahora, y yo no tenía ninguna intención de contárselo hasta que tuviera la edad y la distancia necesarias para entender todo lo que aquellas 12 palabras habían significado y todo lo que habían costado. Porque hay cosas que los hijos no necesitan cargar antes de tiempo. Él ya cargaba suficiente, con esa mochila roja que insistía en llevar de un solo hombro. Me preguntó si podíamos parar en la panadería de la esquina. Era martes. Le dije que sí.
Y mientras caminábamos hacia la esquina con el sol de junio en la espalda y la ciudad avanzando a nuestro alrededor con su indiferencia habitual, pensé que si hay algo que uno aprende después de construir y perder y reconstruir durante más de 50 años, es esto: que la vida no avisa cuando va a cambiar, que los momentos que lo alteran todo suelen llegar sin aspavientos, con la boca llena y la mochila al hombro, y que lo único que un hombre puede controlar no es lo que le ocurre, sino la claridad con que decide enfrentarlo. Eso es lo que quiero que Simón aprenda algún día, no de mis palabras, de lo que vea. El resto ya lo irá encontrando solo, como lo encontramos todos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.